Bienvenidos a El último trastolillo, un maravilloso viaje en busca de la magia. Episodio 16. El duende zahorí y el improbable salmón de invierno. Caminaban por un sendero que los llevaba de nuevo hacia el bosque, bajo un cielo nublado y gris que escondía al sol tras un manto de nubes. Mientras Bidón y Zarza conversaban animosamente, Bóreas permanecía absorto en sus pensamientos. La historia que la roca le había revelado le brindó un sinfín de reflexiones sobre su propia aventura. Antes de despedirse de Aglaya, el pequeño trastolillo le había prometido a la roca regresar para ofrecerle su ayuda una vez que su misión en el bosque mágico concluyese. Lo que había narrado aquella mujer, atrapada en el interior de la roca, despertó en él una profunda ternura. Al fin y al cabo, Aglaya resultaba ser la víctima de las desafortunadas decisiones de un ser que jamás la amó. En aquella misma historia, la mujer en la roca le había desvelado algo realmente importante para el devenir de sus aventuras: el origen del ser al que llamaban el príncipe del caos. Aquel que Aglaya llamaba el príncipe de la colina había sido transformado por el caos en un ser capaz, contra todo pronóstico, de romper las leyes del mundo mágico, uniendo este con el de los humanos y poniendo en serio peligro el equilibrio de ambos mundos. Tal vez el libro que llevaba consigo tuviera más importancia de la que había considerado. Tras caminar largo rato por el bosque, llegaron a una zona en la que los árboles estaban más espaciados, dejando pequeños claros donde crecía la pradera. En uno de aquellos claros, justo en el centro, se encontraba el tronco de un viejo roble derribado en el suelo, y encima de él pudieron apreciar la figura de un curioso ser, de no más de media vara de altura. Cuando se acercaron, descubrieron que se trataba de aquel al que llamaban duende zahorí, cuyo atuendo estaba hecho de hojas secas de vivos colores rojizos. Llevaba un puntiagudo gorro fabricado del mismo tipo de hojas, posiblemente de arce, y una casaca que le cubría el cuerpo por completo, dejando al descubierto solamente unos alargados y puntiagudos zapatos de madera. Junto al duende, cuidadosamente colocada sobre el tronco, una flauta de madera de boj. Nuestros amigos se fueron aproximando al lugar con cautela, pues según habían comentado Zarza, aquel duende tenía un carácter huidizo y poco afable. A pesar de que el cielo estaba gris y encapotado, una abertura entre las nubes perfectamente redonda hacía que un halo de luz iluminara exclusivamente al duende, provocando que en aquella pequeña pradera cualquier mirada fuese dirigida hacia él. Este permanecía totalmente hierático, bañado por aquel oportuno rayo de sol. Mientras permanecían quietos observándolo, Bóreas descubrió en él un rostro enjuto, surcado por multitud de arrugas. Tenía la nariz aguileña y dos grandes orejas que sobresalían entre su larga melena que lucía desaliñada, como su barba. Una suave brisa movió levemente a alguno de los pelos del bigote. Finalmente, el curioso duende abrió uno de los ojos, alzando una ceja. Permaneciendo inmóvil, añadió con una voz peculiar: «No estoy disponible», y volvió a cerrar el ojo, sumergiéndose otra vez en su extraño estado de meditación, aunque en realidad todo aquello, intuía Bóreas, era una pose, una excusa para esperar que se marcharan. Nuestros amigos contrariados se miraron y justo cuando el trastolillo se disponía a decir algo, Zarza le contuvo, pidiéndole paciencia. No tardó mucho el zahorí en volver a abrir el ojo, ahora con cierta sorpresa, y a continuación añadió con un tono que detonaba cierto fastidio: «Ah, ¿seguís aquí?»
Zarza indicó entonces a Bóreas que hablara, golpeándolo con el codo. «Necesitamos encontrar a alguien, señor». Se contuvo esperando la reacción del duende. «¿Qué te ha hecho pensar que yo puedo encontrar lo que buscas?», preguntó el zahorí nuevamente con fastidio. «Es usted el duende zahorí, ¿no? Busca aquello que se ha perdido. Sabemos cuál es su dogma. Tiene que ayudarnos», intervino ahora Zarza. «Sí, maldita sea. No acabará de llegar el día en que uno pueda desvanecerse en paz». Bóreas no entendía nada. El viejo duende parecía estar muy enfadado. Sin duda, la fama que tenía de ser poco afable era merecida. Musitó entonces el duende algo entre dientes. «Ahora tendré que ayudarles». Y añadió, alzando la voz en lo que parecía una salmodia improvisada: «Necesitaré algunas cosas para conseguirlo. Eso es. Sin la pócima no puedo ayudar a nadie. La poción es estrictamente necesaria». Parecía hablar para sí mismo, pero al tiempo intentaba que nuestros amigos pudiesen oírle. Era un comportamiento realmente extraño. Abriendo los ojos de par en par, se puso en pie de un salto y tomó la flauta de madera de boj. Tocó 2 notas al azar y añadió cantarinamente: «Un salmón y también avellanas, 9 en concreto. 2 trufas, castañas, un poco de miel y un cántaro de agua fresca». Meditó lo dicho un instante y luego añadió: «Traerme lo que os digo antes de que el sol se ponga y os ayudaré a encontrar lo que buscáis». De inmediato, el zahorí echó a correr hacia los bosques a tal velocidad que apenas si les fue posible seguirlo con la mirada. Una vez que éste salió del claro, Bidón, que había permanecido vigilante a cierta distancia del pequeño grupo, con la misión de evitar que nada impidiese la conversación, se acercó al lugar algo temeroso por la respuesta que hubiese podido dar el duende. «¿Qué ha dicho? ¿Lo hará? ¿Buscará a mi madre?» «Parece ser que sí», respondió Zarza con ciertas dudas. «Lo hará, pero tendremos que encontrar los ingredientes para una extraña poción. Hay que buscar un río en el que pescar. Un salmón», añadió Bóreas de inmediato, tratando de que no fuesen evidentes las dudas que tenía. «Entonces, ¿a qué esperamos? Busquemos ese río. La pesca es mi especialidad». El osedno echó a correr hacia el bosque, entusiasmado en busca de un río en el que pescar un salmón, mientras Bóreas y Zarza caminaban en la misma dirección, aunque con mucho menos entusiasmo y enredados en un mar de dudas. «No nos costará encontrar gran parte de los ingredientes que nos ha pedido, pero ¿dónde vamos a conseguir pescar un salmón a estas alturas de la estación? Resultará difícil, por no decir imposible», comentó Zarza con gran preocupación. «No cabe duda de que resultará difícil, pero también es cierto que si no fuese posible, no nos lo habría pedido», respondió Bóreas. «El viejo zahorí parece ser muy astuto y no creo que vaya a ir en contra de su dogma. Tiene la obligación de prestarnos su ayuda desde el mismo instante en que se la hemos pedido». Aun a pesar de haber dado aquella respuesta a su amigo el Trenti, Bóreas tenía dudas sobre aquello. Se encontraban cerca del final de febrero y era prácticamente imposible encontrar un salmón a esas alturas en cualquier río. Dado lo avanzado del día, decidieron que se repartirían las tareas. Para tardar menos en reunir los ingredientes solicitados por el zahorí, Zarza y Morrigan se adentrarían en el bosque en busca de castañas, las 9 avellanas y las 2 trufas. Ayudándose de los conocimientos en las plantas y su capacidad de comunicarse con estas y los animales del bosque, el joven Trenti no le resultaría difícil hallar los ingredientes indicados, aun teniendo en cuenta que la época de recolecta de muchos de ellos ya había pasado. Podrían encontrar restos en el suelo, ocultos por la hojarasca, o incluso pedírselos amablemente a cualquier ardilla, facilitándoselos de sus despensas invernales. En cuanto a la miel, había sido un gran regalo que la señora Bardal la hubiese añadido a las vituallas que preparó antes de que partieran. Sin embargo,
El asunto del salmón parecía ser la verdadera prueba de fuego a la que se enfrentarían nuestros amigos. Una vez llegados al río, caminaron por sus orillas un largo rato sin encontrar señal de salmón alguno. Al llegar a un pequeño salto de agua donde el río se precipitaba en una hermosa cascada, Bóreas se sentó a descansar sobre las rocas, mientras el osedno, incansable, descendía a la parte baja y continuaba con su búsqueda. Desde aquella perspectiva, el trastolillo podía observar a Bidón más pequeño. En realidad, pensó, es un cachorro asustado e indefenso, y ahora solo me tiene a mí para cuidarlo. Se mantuvo un instante observando cómo el osedno subía y bajaba, trepaba a los árboles y se adentraba en las gélidas aguas, y lleno de desesperación trataba de encontrar el improbable salmón de invierno. Caía el día y era evidente que aquella aventura culminaría en una derrota, lo que hacía que el corazón de Bóreas se partiera pensando en la decepción que se llevaría el pequeño osedno. Abandonando por completo la búsqueda, decidió mirar hacia los árboles próximos, tratando de encontrar la presencia de Morrigan y Zarza, que aún no habían regresado de la recolección de los ingredientes para aquella extraña poción. Fue entonces cuando lo vio, de repente, gracias a su capacidad para ver a largas distancias, allí donde los árboles se precipitaban sobre el río. Un magnífico salmón saltaba rodeado de perlas de agua que brillaban ante el sol del ocaso, remontando con gran esfuerzo los rápidos del río. Un oportuno pensamiento hizo que su corazón diera un respingo. Se levantó de inmediato y tan aprisa como pudo descendió hacia la pequeña pradera donde se encontraba Bidón, agotado ya por el esfuerzo. Justo en ese instante, Morrigan y Zarza regresaban tras finalizar su recolección de frutos secos. ¡Aprisa, Bidón! ¡Aprisa! Ya sé dónde puede encontrarse el salmón que buscamos. El osedno no tardó en recobrar su incansable energía y, cogiendo por la ropa a Bóreas con sus dientes, lo subió sobre su lomo, al tiempo que corría en la dirección que le indicaba el trastolillo. El sol ya comenzaba a acariciar las cumbres cercanas. El día estaba por concluir. En poco tiempo, nuestros amigos, seguidos por los contrariados Morrigan y Zarza, se situaron entre los rápidos del río, que desembocaban en una poza. Aguardaron en silencio un instante, esperando ver alguna señal que indicara si allí se encontraba aquel pez. Pero dado lo cercano del ocaso, Bóreas descendió y con decisión tomó la lanza que Lugh le había regalado. Golpeándola contra una de las rocas que conformaba los rápidos, logró que el agua vibrara. A pesar de todo, nada ocurrió, por lo que el trastolillo insistió con más fuerza, empleando la magia de la lanza. Las ondas provocadas por la vibración se extendieron por la poza y, de repente, el enorme salmón saltó a la superficie, rodeado de nuevo de 1 millar de perlas de agua. Bidón se lanzó al instante a la poza, uniéndose en el agua al imponente pez, y ambos desaparecieron en las profundidades. Tras unos segundos sumergidos que se hicieron eternos, Bóreas y sus amigos comenzaron a temer por Bidón, pero el osedno resurgió de nuevo y, casi al instante, el salmón saltó en el aire, tratando de escapar en dirección al cauce del río. Fue entonces cuando el osedno salió del agua y corrió por la orilla, intentando atajar la huida. El salmón volvió a dar un tremendo salto por encima de la superficie, pero esta vez Bidón le estaba esperando. Propinándole un fuerte zarpazo, logró que el pez acabara coleteando en la orilla. ¡Bravo!, gritaron desde el otro lado. Por fin, y contra todo pronóstico, habían conseguido pescar al salmón de invierno. El viejo Zahorí aguardaba en el claro del bosque, subido en el seco tronco del roble. Iluminado por un haz de luz que surgía de entre las nubes, ahora con un tono más apagado y rojizo. Al ver llegar a nuestros amigos,
con andar cansino, aunque alegres mostrando el ansiado salmón, se irguió de inmediato estallando en aplausos que acompañó con 2 vivas notas de su flauta cuando estuvieron a su lado. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Con esta hazaña habéis demostrado que la petición de búsqueda de lo que habíais perdido es sincera y honesta. Nuestros amigos, fatigados, se dejaron caer al suelo de golpe justo cuando el sol acabó de ocultarse, apagando por completo el halo que iluminaba al duende Zahorí. Pero, ¿qué hacéis? No podemos quedarnos aquí, la noche es fría y peligrosa. Últimamente todo tipo de seres extraños deambulan en las sombras. Busquemos algo de leña y vayamos a mi cabaña. Allí prepararemos este excelente salmón para la cena. Tomando el orondo salmón y cargándoselo al hombro, el duende echó a andar. Nuestros amigos, aunque algo contrarios, le siguieron mientras recogían pequeñas ramas de leña que encontraban a su paso. No tardaron en internarse en una parte profunda del bosque de difícil acceso, donde las musgosas rocas se entrelazaban con los majestuosos robles. Allí, prácticamente inapreciable a la vista de un humano, se encontraba una cabaña, erigida con cortezas, hojas y ramas, bien construida y de apariencia robusta. El interior era una única estancia, presidida por una chimenea que se apoyaba en la pared de roca. A su izquierda, un camastro. A la derecha, una pequeña cocina y cubriendo las paredes, una multitud de legajos y libros. El duende Zahorí no dudó un instante en empezar la tarea de preparar la prometida cena. Con maestría dispuso el salmón, al que añadió las avellanas, cortándolas con gran interés mientras murmuraba satisfecho al comprobar que el número era correcto. 9 avellanas y un salmón. Esta noche nos visitará la sabiduría y hallaremos el camino para encontrar lo que quiera que estéis buscando, comentó mientras se movía de aquí para allá, concentrado en su labor culinaria. La chimenea, encendida nada más llegar nuestros amigos, proporcionaba un calor acogedor al lugar, invitándolos a acomodarse. Había sido un día realmente duro, repleto de dudas sobre sus capacidades y ahora se merecían un buen descanso. El viejo duende sirvió la apetitosa cena y todos hablaban animadamente sobre la fabulosa hazaña de pescar al excepcional salmón de invierno. Luego el duende les relató una antigua leyenda que decía que quien probara la grasa del primer salmón de la temporada estaría tocado por el don de la sabiduría. Todos celebraron entonces haber logrado aquellos ingredientes, especialmente cuando al terminar el banquete degustaron un dulce pastel de castañas y miel. Aquella se estaba convirtiendo en una velada memorable en la que narraron sus múltiples aventuras. El duende Zahorí les contó que conocía la historia de la mujer convertida en roca. Incluso había visto en ocasiones caer al río sus lágrimas transformadas en piedra. Tras escuchar el deseo de la mujer de ser liberada del encantamiento que le había atrapado en aquella forma inerte, el Zahorí les indicó que era muy probable que al regresar a su estado natural, ella desapareciese, pues su ser femenino ya no pertenecía a este ciclo temporal en la realidad mágica. Los ciclos del tiempo mágico se acaban. Yo mismo estoy llegando al final del mío, reflexionó. Bóreas meditó entonces sobre estas palabras. Tal vez, cuando Aglaya hablaba de liberarse, no se refería realmente a retornar a su forma original. Quizá su anhelo era liberarse de la condena de pasar la eternidad cuidando el paso del desfiladero. El viejo duende continuó narrando que la historia de la roca y el príncipe de la colina había sido el principio de un periodo en el que la realidad humana había encontrado la forma de invertir la realidad mágica, aunque el Zahorí desconocía el método exacto. Desde entonces se había iniciado la perdición de aquellos bosques. Nada había vuelto a ser igual. A través de las brisas que descendían de las montañas, le llegaban noticias de otros lugares que sufrían males similares.
Los humanos han perdido el equilibrio y en su deriva hacia la autodestrucción han arrastrado a la naturaleza. Solo la magia lo sostiene todo a duras penas. Por ello, hay fuerzas que buscan acabar con el equilibrio de la realidad mágica, porque si éste se desmorona, todo habrá terminado, reflexionó el zahorí. Dada buena cuenta del pastel, el viejo duende les hizo la pregunta que todos esperaban con impaciencia. Solemne se dirigió a ellos. ¿Qué es lo que estáis buscando? Entonces Bidón, volviendo su gesto más serio, dijo con la voz un poco temblorosa: me gustaría saber dónde se encuentra mi madre, omitiendo el dato que le había dicho el señor Bardal sobre la posibilidad de que ésta hubiera fallecido. El zahorí arrancó de improviso un mechón de pelo de Losedno. Cerró los ojos, manteniéndose en esta posición durante unos segundos, mientras nuestros amigos contenían la respiración, temerosos de interrumpir el proceso. Luego, sin abrir los ojos, comenzó a recitar. Más allá de este bosque umbroso, cruzando la loma de una montaña, surgen las cumbres de hierro. Una mina a cielo abierto, creada por los humanos, junto a un lago artificial que da de beber a los ciervos, corzos y jabalíes. Hay una verja oxidada que pone límite al reino de los osos cautivos. Ya la veo. ¡Ahí está! Abrió entonces los ojos el viejo duende, pronunciando de nuevo con solemnidad. Tu madre se encuentra en el reino de los osos cautivos. Bidón no pudo contener la alegría, contagiando a sus amigos de su entusiasmo. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Mi madre está viva! Aquella era la mejor de las noticias y todos echaron a llorar de alegría. Lo que se detuvo de inmediato cuando el duende zahorí hizo hincapié en algo importante que había sacado de su visión. Deberéis viajar de día, nunca de noche, puesto que en mi visión también hay una amenaza. Alguien os busca. Y cambiando el gesto a otro de total terror, añadió: estáis en verdadero peligro. Bóreas había podido ir a los espectros buscándolos en la casa de los Trentis, y aquello le confirmaba que sus perseguidores habían reanudado la búsqueda y habían encontrado su rastro. Después de despejar las dudas, tras indicarles el lugar donde encontrarían a la madre del pequeño Sedno, el duende zahorí tomó su flauta y les deleitó con una bella melodía. Uno a uno, nuestros amigos, ayudados por el agradable calor de la estancia y la suavidad de la hipnótica música, se fueron quedando dormidos. Todos, excepto Bóreas, que luchaba por mantenerse despierto. Cuando todos quedaron dormidos por completo, el zahorí detuvo su serenata y quedó observándolos. Luego añadió para sí mismo, sin darse cuenta de que Bóreas aún permanecía despierto: música. Si los humanos tan solo supieran lo cerca que están del poder de la magia a través de la música. Cerró el duende sus ojos, puso la flauta en su regazo y se quedó dormido. Bóreas aún permaneció despierto un rato. Era agradable aquella sensación de seguridad, de encontrarse rodeado de seres queridos. Se alegraba por Bidón, porque pronto el pequeño Sedno volvería a ver a su madre. Todos dormían ya apaciblemente. El viejo duende, Zarza sobre la panza de Bidón, Morrigan apostada en una de las estanterías. Bóreas se acomodó entre las mantas buscando la mejor postura para quedarse dormido. De pronto regresó a él aquella extraña sensación en el pecho, esa especie de nostalgia que tuviese desde que Grimel desapareciera para convertirse en hiedra. Fue en ese instante, sin abrir los ojos, el viejo zahorí le dijo en tono muy bajo, casi imperceptible: lo que buscas
siempre ha estado contigo, joven Bóreas, pero aún debes aprender a mirar. El trastolillo, entrando en un estado de sopor absoluto, no supo distinguir si aquellas palabras las había oído en realidad o simplemente las estaba soñando. La noche en el bosque era fría. El viento soplaba con fiereza, haciendo crujir las ramas de los robles en lamentos ásperos. Entre las sombras, una presencia aguzaba el oído para escuchar cuanto ocurría en la cabaña, para luego, saltando con habilidad gracias a su cuerpo animal, regresar con noticias de nuestros amigos a la oscuridad del bosque. Esto ha sido El Último Trastolillo. Síguenos en iVoox, YouTube y Spotify. Nos encontramos en el próximo episodio.